Hemerotecas. Vamos a preguntarle a los señores de Repsol que miren las hemerotecas de los últimos 15 años. ¿Cuántos vertidos se han provocado de su plataforma petrolífera Casablanca, cacharro obsoleto? Vertidos que hayan llegado a las playas y a las costas de Tarragona en los últimos 15 años. Cuando además la perforación es mucho más segura porque son aguas someras. Muchas veces el miedo se basa en la falta de información y en otros casos en la ignorancia. Y con estas dos cosas pues puedes plantearte unas realidades imposibles. Si además estas realidades son de alguna manera propagadas y promovidas por grupos que tienen por definición el no porque no, pues seguramente a estas personas se les crea una serie de inquietudes que es difícil que les haga cambiar de opinión. ¿Qué nos quieren vender? Que vienen aquí ahora como, no va a pasar nada, nosotros somos los mejores, vamos a salvar a la economía canaria, vamos a crear miles de puestos de trabajo y encima no va a pasar nada. Pero ¿cómo se atreven, hombre? En el resto del mundo hay más que probadas evidencias de que existe el petróleo y existe el turismo sin ninguna dificultad y conviven perfectísimamente y casi en armonía, y todos los países que tienen estas dos riquezas lo que hacen es poner las dos en valor. Estás jugando con el empleo y con la vida de muchas personas. Entonces, aquí la lucha va a ser despiadada, vamos, nos van a tener enfrente porque nosotros sus mentiras no nos las creemos. Prospecciones consisten en perforar un pozo que intenta llegar a unas estructuras que hemos identificado hace ya algunos años con motivo de las campañas sísmicas que hemos realizado, que son como unas ecografías del subsuelo y nos permiten visualizar qué es lo que existe en profundidad y si realmente pudieran ser estructuras que potencialmente tuviesen acumulaciones de hidrocarburos. Entonces, nunca tienes la seguridad de que puede haber esa acumulación hasta que realices un sondeo. Por tanto, lo que queremos hacer y lo que nos queda por hacer es hacer un sondeo que llega hasta esa profundidad, aproximadamente 3.500 metros, y nos permite identificar si hay hidrocarburos ahí acumulados. ¿Qué proporción del déficit de nuestra balanza energética se podría llegar a solventar con el petróleo canario? No nos sacaría, ¿no? Solamente con ese petróleo de Canarias no seríamos capaces de ser autosuficientes. Pero desde luego tiene un peso bastante importante. Si esta estructura, y es solo una de las estructuras que vamos a investigar con el primer sondeo, fuera positiva y se cumplieran las expectativas, este tipo de acumulaciones sería más o menos un 10% de lo que serían las importaciones o las necesidades de crudo españolas durante un año. Es un despropósito y una falsedad que se intenta transmitir a la población española y a la canaria con el ánimo de hacernos creer que esto nos va a beneficiar desde el punto de vista de las personas que están en paro, desde el punto de vista de que va a enriquecer al país, porque va a ahorrarse un 10% de su consumo. Es mentira. Es muy probable que se quedara en España, pero tienes que entender que el petróleo no todo él se convierte en derivados y no todos los derivados se convierten en combustibles que utilizan los automóviles. No tiene por qué necesariamente el petróleo que se produzca en Canarias ser refinado, derivado o producido en otros productos en España. Es posible que se puedan dirigir a otros mercados, a otras refinerías. Cuando un barril sale del yacimiento y llega arriba, entra inmediatamente en el mercado internacional del petróleo, en el circuito internacional. El precio de ese barril surge todos los días, todas las mañanas, de unas subastas que se hacen para definir el precio diariamente del barril de petróleo. Y entra en el circuito internacional. Se extraiga ese barril de aquí, se extraiga de Arabia Saudí
o de México. Y después España lo compra. Lo compra porque el petróleo no es español. El petróleo que sale es de una multinacional. El mayor beneficio para España sería por la recaudación impositiva, además de por el hecho de no ser dependientes. Exactamente. Básicamente sería una mayor recaudación, porque hay una mayor actividad, por tanto, habiendo una mayor actividad, pues también hay una mayor carga impositiva en estos sectores, pero es que además también se disminuye y se alivia bastante la factura que se paga externamente por el petróleo que se importa. Estábamos hablando de un 10%, pues eso podría suponer más de 600-700 millones de euros de impuestos adicionales, y desde el punto de vista de cuánto nos ahorraríamos en factura exterior, el cálculo es bastante sencillo, porque serían más de 350 millones a 100 euros por barril. Los 350 millones se convierten en más de 35.000 millones de euros. Eso es lo que nos ahorraríamos en la factura exterior. El Tribunal Supremo en el año 2004 suspende las prospecciones fundamentalmente porque la documentación que aporta Repsol, que es, digamos, la empresa petrolífera que lidera este consorcio aprobado por el Gobierno de España, es una documentación desde el punto de vista medioambiental insuficiente y que no cumplía con la legislación española y tampoco con la legislación comunitaria. Y por tanto, como aquí la inmensa y la más importante amenaza que existe de este proyecto es la medioambiental, pues los protocolos medioambientales que tiene que presentar la compañía responsable de esas operaciones tienen que ser absolutamente escrupulosos, ¿no? Y como no lo eran, el Tribunal Supremo estimó que tenían que presentar de nuevo todo el proyecto. La actividad física no hemos hecho nada. La actividad física empezaría en los próximos meses con justamente unos estudios medioambientales que queremos hacer con objeto de poder llevar a cabo esa declaración de impacto ambiental, que básicamente es enviar un buque oceanográfico que empiece a tomar muestras, a saber cómo están los fondos marinos, hacer perfiles del fondo. Lo único que va a hacer son trabajos oceanográficos, nada más. No se puede llevar a cabo ninguna actividad porque aún no contamos con la autorización. De hecho, para contar con ella necesitamos esta información de esta actividad, que con ella podremos ser capaces de hacer ese estudio de impacto ambiental y defender, por tanto, la operación de prospección, que es la que al final de todo está, ¿no? En la primera fase se utiliza el estudio acústico del lecho marino, y eso se realiza mediante la emisión de una burbuja de aire comprimido de baja frecuencia pero de alta intensidad al lecho marino, y se estudia la propagación del sonido a través del fondo para conocer la geología. Esta fase es realmente la más impactante sobre los cetáceos, porque esa alta intensidad puede causar lesiones importantes en los animales que se encuentren en las proximidades, ¿no?, de la embarcación que realiza este estudio. Por eso hay una fase de mitigación que se llama fase estudio en rampa, que consiste en que hay un observador o varios observadores observando si en la proximidad de la embarcación hay cetáceos. En el caso de que haya animales, se suspende la emisión de sonido y cuando desaparecen, pues se empieza a emitir desde las emisiones menos intensas a las más intensas gradualmente, ¿no? Y se vuelve a suspender si aparecen animales y se repite el mismo proceso, ¿no? Este es lo que tenía que haber hecho Repsol en la fase sísmica, que ya se hizo en el 2003-2004 y de la que no tenemos ninguna información. Por eso no confiamos demasiado en los estudios de impacto que realiza esta compañía, ¿no? La mediana no está constituida desde el punto de vista institucional, no existe frontera, no existe frontera. Entonces tendrá que haber un acuerdo, digamos, informal entre los dos estados, al más alto nivel, para que uno le permita al otro perforar en su zona, pero lo que sí es cierto es que Marruecos, este mismo año 2012, ha declarado que todas las
autorizaciones que Repsol quiera tener en esta zona, además de ser otorgadas por el Gobierno de España, tendrían que contar con la autorización de Marruecos, porque entienden que hasta 9 kilómetros de la costa de Fuerteventura esas aguas son de soberanía marroquí. Con lo cual, bueno, Marruecos ha expresado que esas aguas son suyas. ¿Y por qué lo entienden así el gobierno marroquí? Porque el gobierno de Marruecos, en lugar de, digamos, establecer la mediana entre las dos costas, la africana y la canaria, lo que hace es tomar como punto de partida el final de su plataforma continental, es decir, de su orilla inundada. Y como tiene una orilla que se aleja bastante de la costa a poca profundidad antes de bajar hacia la dorsal, Marruecos empieza a contar su punto de partida desde donde termina su plataforma continental, que lógicamente está mucho más cerca del archipiélago canario. Para Marruecos ese es su punto de partida. Desde hace ya bastante tiempo, bastantes años, hay un acuerdo tácito, porque no está rubricado ninguno por los dos gobiernos, pero sí está acordado y sobre todo está siendo respetado a la hora de otorgar licencias de investigación. Si tú miras el mapa de esto que llaman el Canal Canario, que es entre las islas, el archipiélago y la parte de África de Marruecos, verás que todos los permisos que está dando el Reino de Marruecos están a su lado de esa mediana, y todos los permisos que está dando el Reino de España están a ese otro lado de la mediana. Y no se juntan uno con el otro. Entonces no hay nada, no hay conflicto. Lo cierto es que para nosotros es indiferente si se ponen de acuerdo o si no se ponen de acuerdo. Para nosotros el peligro es el mismo, el riesgo es el mismo. Es más, si Marruecos también empieza a dar autorizaciones a otras empresas para perforar en aguas profundas, estamos hablando de unas distancias que cualquier pequeño vertido, cualquier accidente o cualquier accidente grave va a tener unas consecuencias catastróficas para la economía canaria. Aquí estamos hablando de como mucho 100 kilómetros de distancia. Y yo quiero recordar que el Prestige, cuando se hundió a 250 kilómetros de la costa gallega y el petróleo llegó hasta las Landas de Francia. El señor Soria es uno de esos casos en los que uno no puede entender cómo una persona puede llegar a un cargo de esa responsabilidad, de esa altura, ¿no? Es inconcebible que un político, canario o no canario, es verdad que es canario, pero es inconcebible que tenga una acción política con dos varas de medir distintas sobre el mismo tema, porque a sus compañeros de partido en el Mediterráneo español sí les suspenden las prospecciones porque afecta al turismo de Baleares, Valencia y Andalucía, y sin embargo a sus conciudadanos canarios les impone, como ministro de Industria, pero también como ministro de Turismo, unas prospecciones con un empeño, con una vehemencia y con una obsesión enfermiza. La palabra para definir al señor Soria con su posición respecto a las prospecciones en Canarias es enfermedad. ¿Ha habido un cambio de postura de Paulino Rivera a lo largo de los últimos años? Porque sí que se ha dicho que anteriormente no fue tan contrario a las prospecciones en Canarias. Bueno, las opiniones del presidente de la comunidad autónoma han sido recogidas en los medios. No hay ningún responsable que no estuviera de acuerdo con la creación de riqueza. Creo que lo que tienen, o por lo menos es lo que dicen, es miedo, aparentemente miedo, a que esa creación de riqueza sea a costa de otra riqueza que ya existe, que es el turismo. Entonces, seguramente ese miedo es lo que le hace, en algún caso, decir unas cosas y en otro caso decir otras. Pero yo creo que lo importante es que se llegan a convencer de que ese miedo no tiene fundamento. Todos los países con una gran demanda y atractivo turístico que tienen petróleo explotan las dos riquezas, no solo una de ellas.
Claro, el miedo, lo que pasa es que yo creo que a la gente le da mucho miedo pensar en un Golfo de México, en Canarias, que es uno de los alegatos de la gente que está en contra de estas prospecciones. Sí, es lo que pasa cuando justamente hay pues, grupos que hacen más hincapié en las cosas negativas que en las positivas. Por cada caso Macondo hay cientos de miles de casos donde no ha ocurrido nada. Además, el caso Macondo se ha producido en un sitio, en un lugar determinado. Y esa experiencia triste y lamentable no se puede extrapolar a otros lados. En cualquier caso, y estadísticamente, si uno quiere creer en las estadísticas, es más fácil que a mí me atropelle un coche ahora saliendo que ocurra un accidente como es en Canarias. Pero el objetivo 2025 no se mueve. 2025 energías renovables. No, pues podrá ser en el 2026 o en el 28 o en el 23. Por lo menos se ha marcado un horizonte que no existía, porque hay muchos países en el mundo que tienen una meta con la autosuficiencia energética con renovables. Las dos energías tienen que existir y convivir, y que seguramente con el tiempo la que hoy es alternativa dejará de serlo y será alternativa a la que hoy no es. Pero lo que es evidente es que es un tránsito entre una cosa y la otra, y tendrán que durante mucho tiempo convivir las dos. No puede uno dejar de funcionar con una y tener inmediatamente la otra. Esto no es posible. Y estudiando la capacidad tecnológica, de inversiones y de tiempo y administrativa que hace falta para Canarias, en ese escenario que ha sido estudiado por distintas entidades, tanto de entidades técnicas de la Administración canaria como incluso por parte de organizaciones no gubernamentales internacionales, pues el caso de Greenpeace, los dos casos ha coincidido que 2025 es una fecha factible para situarla como horizonte, para alcanzar esa sostenibilidad. Ahora tienen que pasar de las palabras a los hechos y currar.